Vamos a ver algunas de las razones, porque hay muchas razones, pero solamente por causa de tiempo, vamos a ver algunas pocas razones del por qué nosotros debemos de honrar al Hijo. ¿Por qué el Padre nos manda a honrar al Hijo en esta mañana? No olvide el título. ¿Cómo se llama el tema? Honrar al Hijo. ¿Cuál es la palabra clave del tema? La palabra honrar. Honrar al Hijo, la palabra clave, honrar. Vamos a orar para que comencemos a estudiar la palabra en esta mañana. Señor, gracias. Aquí está tu iglesia, Padre. Te pido, Señor, que yo simple y llanamente sea tu vaso de barro donde tu Espíritu use mi mente para hablar a tu iglesia. Que yo aprenda también, como también tus hijos que están en medio nuestro. Que tu Espíritu aclare nuestra mente, de manera que entendamos tu palabra. Quita todo problema, toda preocupación, todo ruido de nuestra mente, de manera que nuestra mente esté abierta, nuestros sentidos estén abiertos y nuestro entendimiento pueda entender tu palabra en esta mañana. Porque te lo pido en el nombre sagrado de mi Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, mucha atención para que podamos entender el tema de esta mañana. La palabra honrar, ustedes saben que hay un mandamiento, que es el mandamiento número 5, que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Pero cuando Moisés escribe, o cuando Dios escribió los 10 mandamientos, y Moisés lo escribe en el papiro, y David escribe este salmo, los dos utilizaron una palabra hebrea diferente, que los traductores la traducen de la misma manera. El quinto mandamiento dice honrar a tu padre. La palabra hebrea es kabed. Kabed en la mente judía era amar, respetar y reverenciar a una persona. Pero cuando David escribe este salmo y él dice honrar al Hijo, escribe otra palabra hebrea que tiene que ver, la palabra hebrea que David usa en el salmo es una palabra que casi podríamos llamarla sinónimo a la palabra honrar que Dios escribe en el quinto mandamiento. Honrar al Hijo. En la mente judía, ese honrar es, ¿saben ustedes? Besa al Hijo. Es lo que dice el hebreo. Besar al Hijo. Qué extraño que Dios nos pide que besemos al Hijo. Lo que sucede es que el beso en el Oriente es muy diferente al beso que nosotros hacemos en el Occidente. Por ejemplo, el beso se caracteriza cuando usted le da un beso a una esposa o a una novia o viceversa. Pero el tipo de beso del que la Biblia habla en este salmo se refiere a un respeto, a una obediencia y a una reverencia a la persona que usted le da el beso. No es el beso en la boca que usted le da a su pareja. Es un beso de saludo, un beso de respeto, un beso de honor. Por esa razón, el traductor traduce honra al Hijo. En vez de decir besa al Hijo, lo que la traducción dice, honrar al Hijo. ¿Por qué debemos honrar al Hijo? Para que no se ¿qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Y qué más dice? Pues se inflama de pronto su ira. Primera razón por la cual nosotros debemos honrar al Hijo. Vámonos a Proverbios capítulo 30. Proverbios, vamos rapidito por causa del tiempo, para respetar el tiempo a todos ustedes. Proverbio capítulo 30, vamos a ver qué la Biblia nos dice. Recuerden que la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. La Biblia no es el hombre, es la palabra de Dios inspirada en la mente de los profetas. ¿Por qué debemos de honrar al Hijo? Vamos a leer primeramente el versículo 1 de Proverbios 30. Proverbios capítulo 30, versículo 1. Miren cómo dice la Biblia. Por favor, preste atención. Toda preocupación, problema, despéjelo para que pueda recibir la bendición de esta mañana y puedan entender el tema. Versículo 1, Proverbios 30. Palabra de Agur, hijo de Jaque.
la profecía que dijo al varón Ataliel, a Ataiel y a Ucal. Aquí presenta un personaje de nombre Agur, que él dice lo siguiente: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Qué está diciendo Agur en este texto? Agur simple y llanamente lo que está diciendo: señores, yo soy bruto, yo soy una persona que no he estudiado, yo no he leído, yo no soy Salomón, yo no soy ningún sabio. Versículo 3. Yo ni aprendí, ¿qué dice él? Sabiduría, ni conozco la ciencia de quién, del santo. Yo le pregunto, ¿quién es el santo? Dios es el santo. Él lo que nos está diciendo es que lo que él va a escribir no es un invento de él, que lo que él va a escribir ahora es una inspiración del santo, porque él no es una persona que en esos años que no existía la universidad, pero para que me puedan entender, no fue a la universidad, no fue a la escuela, no sabía cuándo viene a ver ni leer, hermanos. Pero Dios toma a Agur para decirnos la siguiente palabra, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? Primera pregunta del versículo. ¿Quién subió al cielo y descendió? No siga leyendo. Vámonos, deje el dedo, si usted tiene Biblia física, deje la mano ahí porque vamos a volver al versículo. Y váyase a San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. ¿Quién fue que subió al cielo y descendió? Vamos a ver, recuerden que es la palabra de Dios su propio intérprete. ¿Quién fue que subió al cielo y descendió? Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino ¿quién? Sino el que descendió del cielo. ¿Quién es ese? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿de quién está hablando Agur? El Maestro. Del Hijo, Jesucristo. ¿Quién subió al cielo y descendió? Jesucristo. Segunda pregunta del versículo. ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién tiene la capacidad, hermano, de coger todo el viento del planeta y encerrarlo en su puño? Solamente un ser divino. Pregunta número 3. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién es el único que puede coger el agua del mar y recogerla en un solo paño? Un ser divino, solamente. Pregunta número 4. ¿Quién afirmó los términos de la tierra? Solamente un ser todopoderoso pudo haber afirmado los términos de la tierra. Y pregunta número 5 es la interesante de esta mañana. ¿Cómo se titula el tema? Honrar al Hijo. ¿Por qué debemos de honrar al Hijo? La pregunta 5 dice, ¿cuál es su nombre? ¿Y el nombre de quién? De su Hijo, si sabes. Agur te está diciendo a ti, que está leyendo el texto, ¿cuál es el nombre del santo? Número 2, ¿y cuál es el nombre de su Hijo? Es interesante, hermano, que los judíos y los musulmanes no creen, y muchas religiones, que el Padre tiene un Hijo. Y ya la Biblia, 900 años antes de Cristo, ya nos está diciendo en Salmos y en Proverbios que el Padre tiene ¿qué? Tiene un Hijo. Todos los verbos de ese versículo están en tercera persona. Tercera persona. La primera persona de ese texto es Agur, el que lo escribió. La segunda persona es el último verbo que dice si sabes, porque nos está preguntando la pregunta a nosotros que estamos leyendo. Pero los demás verbos están en tercera persona y el nombre que se repite, porque vean cómo dice, cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, están también en tercera persona. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? El escritor Agur lo que nos está diciendo, inspirado por Dios, que el nombre del Padre y el nombre del Hijo son dos personas, pero que están unidas. Porque él no enumera el nombre del Hijo y el nombre del Padre como diferentes personas. Por esa razón, se ha visto en ese texto que tanto el nombre del Padre como el nombre del Hijo está hablando de que esos dos seres
están unidos en todo lo que tiene que ver en sus hechos divinos. ¿Me están entendiendo? Sígame lo bueno, como decimos en Dominicana. El nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Arely, ¿cuál es el nombre del Padre? Jehová. Muy bien. Ese es el nombre que nosotros en español le decimos. Porque solamente Dios tiene un nombre propio. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Cuánto nombre propio tiene Dios? Uno solo. Todo lo demás es título y atributos. Pero Dios solamente tiene un nombre. Esto lo expliqué un día, pero había muchos hermanos que veo que no estaban ese día. Y por eso, bueno, vamos a aprovechar a explicar ese texto. Váyase ahí, Isaías 44. No, bueno, sí, parte de eso expliqué también, pero lo que voy a explicar ahora, yo creo que tú no estabas. Pero verifiquen ahí en Isaías 44. Vamos a ver el nombre del Padre. Vamos a ver cuál es el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Isaías 44, versículo 6. Miren qué interesante. Recuerden quién es su propio intérprete, la palabra de Dios. Es la Biblia que nos está hablando en esta mañana. ¿Qué dice Isaías? Así dice quién, Jehová, Rey de Israel. ¿Y quién más? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay quien. Interesante que cuando usted lee ese texto por arriba, como mayormente leemos la Biblia, que es rápido, porque tenemos que ir a trabajar, el trabajo importa más que la palabra de Dios muchas veces, no tenemos tiempo de escudriñar, y por arriba dice el texto como si Dios estuviera diciendo que Él es Jehová de los ejércitos y es el Redentor de Israel, Jehová, Rey de Israel. Pero cuando se estudia el texto, se descubren maravillosas bendiciones en lo que quiso decir Isaías en ese versículo. Jehová. ¿Por qué nosotros en español decimos que Dios se llama Jehová? Hay una religión que se llama que son testigos de Jehová. Y con el permiso de mis amigos que me van a ver en las redes sociales y de todos ustedes que mencionen religión, los testigos de Jehová dicen que ese es el nombre verdadero en manera de cómo se pronuncia en español el nombre de Dios. Y con mucho respeto, están muy equivocados. Hay varios títulos en la Biblia de Dios. Número 1, Él es un título hebreo que está denotando una persona como singular. ¿Qué significa singular? 1. Cuando la Biblia traduce Dios, siempre como yo tengo un poquito, con humildad lo digo, de conocimiento de hebreo, yo me voy al texto, al texto Leningrad, que es la base de la traducción, y veo si es el que dice o si es Jehová que dice, para entender lo que la Biblia está diciendo. El término o el título Él es un título, no un nombre, pero la Biblia lo traduce como Dios. ¿Están entendiendo? Número 3 o número 2. Hay otro título muy utilizado por el mundo de los judíos, que es el título que se llama Adonai. Adonai se traduce como Señor. No es un nombre, es un título. ¿Están entendiendo? Número 3. Eloha es otro título en hebreo que se usa en la Biblia, mayormente en el libro de Job. Se traduce como Dios, pero es un título singular, masculino, absoluto. Es decir, cuando la Biblia en hebreo dice, por ejemplo, así dice Dios, y yo me voy al hebreo, yo voy a ver si es de una persona divina que me está hablando el texto. ¿Están entendiendo? Olvídese de ahí afuera y venga aquí para que puedan entender lo que estoy explicando. Número 3. Entonces, ¿por qué nosotros le decimos a Dios que es un nombre propio, no título, Jehová? Aquí le presento de dónde viene el origen del nombre de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Moisés en la zarza ardiente? Moisés le preguntó a Dios, pero yo voy a tu pueblo Israel y me van a preguntar quién te envió y qué yo le voy a decir. Y Dios le dijo, dile que yo soy el que soy, te ha enviado.
Y después más abajo dice Dios, dile que el nombre de Dios te ha enviado. ¿Por qué digo nombre de Dios? Para poder explicarle lo siguiente. El nombre que Dios le dio a Moisés viene de esa raíz. Perdón que le presente cosas que usted no entienda, pero es para tratar de buscar la forma de cómo explicar un poquito este detalle que muchas religiones no comprenden porque no le dan importancia al verdadero y único nombre que Dios tiene. Miren, ahí dice Hayá, es el origen del verbo estar, ser, existir. Cuando usted dice yo soy, tú eres, ¿verdad? Él es, el hebreo dice Hayá. Pero ustedes saben que todos los verbos se conjugan. ¿Cómo se conjuga el verbo caminar? Yo caminé en pasado. Yo camino en presente. Yo caminaré en futuro. ¿Cómo se conjuga el verbo hayá? Ejie fue. Ove es y ijie será. Es decir, cuando Dios dice ani, en hebreo es yo, ani, Dios dice ani ejie. Dios está diciendo yo fui. Cuando la Biblia dice que Dios dice ani ove o ani hayá, dice yo soy. Y cuando la Biblia dice que Dios dice ani ijie, Dios está diciendo yo seré. ¿Qué significa el nombre esto? Tanto el pasado, tanto el presente, tanto el futuro es Dios. Dios es el pasado, Dios es el presente y Dios es el futuro. ¿Qué le da a entender eso a ustedes? Eternidad. Dios no tiene comienzo ni tiene fin. Los ángeles tienen comienzo, pero no tienen fin, porque los ángeles son seres que no mueren, pero son creados. Todos los mundos caídos son seres que no son Jehová, porque tienen un principio cuando Dios lo creó, pero no tienen fin porque son inmortales. Nosotros somos seres creados que cuando estemos en el cielo y en la tierra nueva, seguiremos siendo seres con un principio, pero sin fin, porque tendremos vida eterna. Pero solamente Dios es el pasado, es el presente y es el futuro. Porque eso fue lo que le dijo a Moisés. Yo soy el que fui, yo soy el que es y yo soy el que será. Es decir, yo soy el coeterno. Nadie me ha creado y existo desde cuándo, desde antes de que el tiempo fuera computado en la mente humana. Porque Dios tiene el poder tan poderoso que el futuro Él lo toma, lo lleva al pasado, el pasado lo lleva al presente, el presente lo lleva al futuro y hace un círculo con el tiempo porque Dios es infinito. Ahora bien, cuando Dios le dice eso a Moisés, Dios le dice a Moisés lo siguiente: ese te ha enviado. ¿Por qué ese? Porque así es que se escribe el nombre hebreo, que es el nombre propio de Dios, de donde viene la palabra Jehová. Lamentablemente, nadie sabe cómo se pronuncia el santo tetragramatón, se llama eso. Véanlo ahí. ¿Usted quiere saber cómo se escribe el nombre de Dios? De verdad, véalo ahí. No se ponga a inventar con ese nombre, porque hay un mandamiento que dice, ¿cómo, pastor? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y nosotros le decimos Jehová, pero nosotros no sabemos. Nadie sabe cómo se pronuncian esas 4 palabras hebreas. Nadie. Solamente antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 586 a.C., solamente los sumos sacerdotes ya sabían cómo se pronunciaba el tetragramatón. Pero fueron desterrados a Babilonia 70 años después, en los tiempos de Esdras, ya la gente se había olvidado cómo se pronunciaba el tetragramatón, porque ya ellos hablaban arameo, no hebreo, que lo aprendieron en Babilonia. Entonces, la incógnita de hoy en día en el mundo religioso es cómo se pronuncia el tetragramatón. Son las siguientes palabras: Yo, Hei, Vav,
Hey son palabras hebreas que se traduce como Y, como H, como W o la V y H. Ese es el nombre de Dios. Y ahora léalo. Nadie sabe cómo se lee ese nombre. En el siglo VII, un grupo de judíos que sabían leer el antiguo hebreo, ellos hacen un documento que se llama el Códice Leningrado, que es la base de traducción de las Biblias. Ellos dicen, se está perdiendo la cultura de leer el hebreo. Va a venir una generación que no va a saber leer el hebreo. ¿Qué hicieron ellos? Le inventaron vocales, porque el hebreo no tenía vocales, solamente consonantes. Y usted dirá, ¿y cómo ellos leían? No se sabe, pero sí leían su idioma. Así como usted ve, esas 4 letras, ellos sabían leerla en la antigüedad. Pero ellos sabían leer todas las palabras en hebreo sin vocales, y ellos lo que hicieron fue, inventaron puntos, que por ejemplo 2 puntitos, eso es una A, 3 puntitos, una E, y así. Entonces el estudiador de hebreo, con la ayuda de esos puntitos, puede leer el hebreo. ¿Están entendiendo? Ahora, ellos no sabían leer el nombre de Dios. ¿Qué hicieron ahí? Ellos tomaron las vocales de Adonai. Usted dirá, Rafael, ¿y cómo entonces si no había vocales ellos la cogieron? Porque lo sabían leer. Adonai o Adonai. Pues vamos a tomarle 2 vocales de Adonai prestada, porque es un título divino, y vamos a incluírselo al tetragramatón. Y por eso nace en la expresión que se llama Yahvé o Yahweh en hebreo, que se translitera a nuestro idioma Jehová. Pero ¿se llama Dios Jehová? No se sabe. Así se llama Dios. Ese es el nombre propio de Dios, no título. Su nombre propio significa que Él es coeterno. ¿Quién es el Padre? Coeterno. ¿Cuál es su nombre? Vamos a decirle Jehová, porque así es que estamos acostumbrados. Que Dios nos perdone si nosotros estamos haciendo mal, pero ya la costumbre, la traducción antigua, a nosotros que hablamos español, lo leemos como Jehová. Y la Reina Valera así traduce el título divino que se llama el tetragramatón. Pero no se sabe realmente cómo se pronunciaba el santo y bendito nombre del alto y sublime Jehová de los ejércitos. ¿Están entendiendo? Ahora bien, pasemos a lo siguiente. ¿Qué dice el versículo? Están en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor. Su Redentor. Yo, perdonen que ponga tanta cosa que ustedes no entiendan mucho, pero es para que mi mente me ayude a explicarle más fácil a todos ustedes. Su Redentor es una palabra hebrea que se lee Gaalo. Fíjense bien en esa parte. Gaalo viene de esta raíz que es Gaal. Miren las consonantes de la raíz hebrea. Tiene 3 consonantes que son para nosotros garabatos, porque así se escribe el hebreo, ¿verdad? 3 consonantes. Esos puntitos que ustedes ven aquí son las vocales. Esos punticos son las vocales. Pero la palabra que Isaías escribió fue esta palabra que incluye una vav, que es como un palito, como usted lo ve. Eso es una V, eso en hebreo. Una V pequeña o una W, o W como le decimos en dominicano. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Esa palabra, la raíz, se puede traducir como pariente, pero la Biblia la traduce como redentor. Pero también se pudiera decir pariente, se pudiera decir alguien cercano a, redentor, como lo traduce en la Biblia, y también, se puede traducir como alguien que actúa como pariente de esa persona. ¿Qué dice Isaías entonces? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su pariente, su familia, el que está con él, el que está cerca de él, su redentor. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. ¿Están entendiendo la idea? Es decir, que el redentor no es el Padre. El redentor es un ser como Dios que está con el Padre y es su pariente. Es lo que quiere decir Isaías. ¿Cómo dijo Cristo? Que Él era el Hijo de Dios enviado, fue el que subió y descendió de los cielos. Ahora bien,
¿por qué la Biblia nos dice eso? Porque el sufijo su, recuerda que la Biblia dice su redentor, su está en tercera persona, que también eso, cuando estudiamos la Biblia, nos ayuda a entender que Isaías está hablando de dos seres que se llaman igual. Dos seres que se llaman igual. Un ser que se llama Jehová, Rey de Israel, y otro ser que se llama Jehová de los ejércitos. Es decir, que un Jehová es una persona y el otro Jehová, que es el Redentor, es otra persona independiente que se llama también Jehová. ¿Y qué significa Jehová? El coeterno. Es decir, que si es su pariente, ¿quién es ese pariente? Bueno, puede ser que esté hablando directamente de su hijo. ¿Quién es mi hijo? Mi hijo es mi pariente. ¿Quién es el hijo del hermano Freddy? ¿Es su pariente o no su hijo? Es su pariente, es su familia. Entonces, es una familia que tiene un nombre. Mis hijos tienen mi apellido. Cuando estamos juntos como familia, nos dicen la familia que Batista, porque ellos se llaman como yo me llamo. El hijo, bíblicamente, se llama como el padre, Jehová. El hijo también se presenta con otro nombre, que es Miguel, que eso no lo voy a explicar por causa de tiempo, y se presenta también como el ángel de Jehová. Pero lo importante que yo quiero que ustedes entiendan es que el hijo es un ser coeterno. No es un semidios, como dicen muchos cristianos por ahí. O no es un Dios que Dios lo engendró literalmente, como dicen muchas religiones por ahí. Sino que Cristo es un ser que coeterno. Cristo y el Padre existen desde la eternidad y son lo que fueron, lo que son y lo que serán. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cómo sigue diciendo el versículo de Isaías? Sigue diciendo lo siguiente: yo. Interesante. Las dos personas divinas dicen yo. ¿Por qué las dos personas divinas dicen yo y no nosotros? Porque si estamos hablando de que Isaías está hablando de dos seres que se llaman Jehová, ¿por qué entonces dice yo y no dice nosotros? Vámonos, deje el dedo ahí en Isaías y váyase a Deuteronomio. Váyase a Deuteronomio para que podamos entender la razón por la cual Dios, como más de una persona divina, dice yo. Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Miren cómo dice la Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es. Pero ese uno no está hablando de número, sino de unidad. Es decir, que Dios es una unidad, no una persona. ¿Están entendiendo? Dios es una unidad, no una persona. Por esa razón, Dios dice yo y su Redentor. Porque Isaías dice que tanto él como el Redentor están diciendo yo, el primero, y yo soy el primero, y yo soy el último. Ahora, vamos a ver ahí, Apocalipsis 1:8. Y deje marcado, si tiene Biblia física, el libro de Isaías. Vamos a Apocalipsis. Vamos a ver qué dos personajes bíblicos divinos han dicho esa misma expresión. Apocalipsis 1:8. Dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Está hablando el Padre. Ahora váyase ahora al capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién es el que dice esto? Cristo Jesús. Es decir, tanto como el Padre como el Hijo se titulan, somos el principio y el fin. Por eso es que Yahvé o Jehová significa el que fue, el que es y el que será. Es decir, que el Hijo es
más que Jesucristo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo de Dios. Y dice el Padre, ¿cómo se titula el tema? Honrar al Hijo. Recuerden el título del tema, ya estamos terminando. Parte número 3, vuelva a Isaías ahora. Vuelva a Isaías, capítulo 44, el mismo versículo que estamos analizando. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay ¿qué? No hay Dios. Ahora usted dirá, hermano, ¿y qué dice el hebreo? Porque el español dice Dios. Como se traduce él, como se traduce Eloha y como se traducen muchos atributos de Dios. Pero es interesante que en ese texto, allí aparece la palabra más significativa del hebreo. Es la palabra Elohim, que fue lo que yo había explicado también una vez aquí. Elohim es un título divino también, que se traduce como Dios, pero es un título plural. ¿Qué significa plural, hermana Gaby? Más de uno. ¿Están entendiendo? Es decir, que cuando usted vea en el Antiguo Testamento el título Dios, hay que saber de cómo es que nos está hablando la Biblia. Porque cuando habla de un ser divino, se refiere a él, a Adonai o a Eloha. Pero cuando se está hablando de la familia divina, se refiere a Elohim. Entonces, el texto dice, así dice Jehová, Rey de Israel. Y su Redentor, ¿quién es el Redentor? Es su Hijo, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim. Es decir, Elohim es el nombre principal que identifica a la familia divina. Cuando la Biblia dice Elohim, está hablando de las tres personas divinas. ¿Cuál es la primera? El Padre, la segunda, el Hijo, y la tercera, el Espíritu Santo. Las tres personas divinas están dentro del título Elohim. Lo que Isaías está diciendo es que Dios dice, y fuera de nosotros no hay Dios. Porque ahí no dice él, no está identificando a un ser, sino a Elohim, que es la familia divina. Ahora, váyase a Eclesiastés, ya estamos terminando. Eclesiastés. Vamos a ver esa parte en Eclesiastés después de Proverbio, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Y versículo 1, un versículo muy conocido. Pero lo leemos por arriba, porque eso es lo que pasa con nosotros. Por eso que la vida cristiana, hermano, estamos flojos muchas veces, porque solo leemos la Biblia y ya bye. Agarramos el teléfono y hacemos las cosas que nos quitan tiempo valioso. ¿Qué dice el texto más famoso de Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Usted dirá, Rafael, ¿y qué tiene este versículo que ver con Jehová, con Elohim, con el Padre y el Hijo, y con honrar al Hijo? Porque la palabra creador, oigan bien lo que les voy a decir, la palabra creador es un participio. Váyase a Génesis 1:1. Génesis capítulo 1, versículo 1. La palabra en hebreo que aparece, que se traduce como creador, es un participio de este verbo. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese verbo crear en hebreo es la misma raíz de esa palabra hebrea que Salomón usa como tu creador. Número 2, Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios. Ahí aparece, usted me pregunta, Rafael, entonces, ¿qué título hay en Génesis? Elohim. ¿Y qué es Elohim? Más de un ser. La familia divina crearon los cielos y la tierra. Porque no dice él, no dice Adonai, ni dice Eloha, sino Elohim. Ahora, ¿y por qué viene a colisión? Porque esa palabra en hebreo de
Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu creador. Está en plural, pero se traduce en singular. Pero el hebreo literal lo que nos dice a nosotros que Salomón, el Espíritu Santo, porque ¿cómo él escribió esa palabra hebrea? Él dice, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. Porque Elohim fue que creó los cielos y la tierra. Tanto el Padre, tanto el Hijo, tanto como el Espíritu Santo son la familia divina Elohim. Ahora bien, entonces, ¿vale la pena, hermanos, nosotros honrar al Hijo? ¿Qué piensan ustedes? Sierva de Dios dice, el Señor Jesucristo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El divino Hijo de Dios. ¿Cómo dice la sierva? El divino. Mucho cuidado ahí, que Cristo no es alguien como dicen muchos, que es un profeta que nació y ya. El Hijo divino de Dios existió ¿desde cuándo? Desde la eternidad, como una persona distinta. Y sin embargo, era uno con el Padre. Por eso que Dios dice, Jehová uno es. Era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las huestes de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. ¿Qué hacen los seres ante Cristo? Lo adoran. ¿Por qué? Porque Cristo es también Jehová. Cristo es Jehová también, porque es un ser divino. Que por eso él dice, ¿quién descendió de los cielos y subió a los cielos y descendió? ¿Quién? Dios Hijo, viviendo en su eterna existencia, se humanó por nosotros, descendió de los cielos y cuando resucitó, ¿qué hizo? Dios Hijo, Jehová Hijo, ascendió otra vez a los cielos. Yo vuelvo y pregunto, ¿merece nuestro Señor Jesucristo que lo honremos? Claro que sí. ¿Entienden? Para concluir, porque ya tengo 35 minutos, para concluir, vamos a volver a la lectura bíblica. El Señor me va a ayudar, no se apure, que no le vamos a quitar mucho tiempo. Salmo 2:12. Salmo 2:12. La segunda razón y la última razón, porque hay muchas, pero si me pongo a enumerar las razones, no salimos de aquí. Honrar al Hijo, ¿por qué? ¿Por qué? Para que no se enoje. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pastor, el Hijo Jehová también se le provoca ira, como al Padre. ¿Recuerdan ustedes en el desierto? ¿Cuántas veces provocaba Israel a Dios a su ira? Muchas veces. Y el Hijo, dice la Biblia, que también se aira. ¿Y cuándo es que Dios se aira? La ira de Dios no es como la suya y la mía. Yo antes de ser cristiano, el hijo mío me hacía una cosa y ya, pastor, yo andaba con la correa atrás de él. ¡Una cosa! Pero dice la Biblia que Dios es grandísimo en misericordia y tardo para la ira. Pero no dice que no se aira. Él aguanta hasta que llega un día que dice, hijo mío, lo siento, ya se me encendió la ira. Y dice la Biblia que su hijo también se inflama su ira cuando usted y yo provocamos al hijo que se aire. Salmo 104. Vamos, Salmo 104. Vamos a leer esto y otro más y ahí podemos concluir. Salmo 104. ¿Por qué razón merece el hijo que honremos al hijo? Bueno, el hijo se aira como el padre, porque es Jehová también. Perdón, Salmo 110, perdón. Lo que pasa es que anoche estuve predicando otro tema y también hablé de Salmo. Y la mente a veces, y cuando hay hambre, hermanos, también. Salmo 110, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Jehová dijo a mi Señor. Todos lo sabemos, pero para beneficio de los que me ven en mis redes sociales, voy a explicarlo rápido. Ahí hay el nombre divino y un título divino, porque se está refiriendo a dos seres divinos.
Jehová y el Señor. ¿Quién es el Señor para David? El Mesías. ¿Y quién es Jehová para David? El Padre. Dice David, Jehová le dijo a mi Señor, o sea, el Padre le dijo a Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a quienes, a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y por qué el Padre dice tus y no nuestros enemigos? ¿Quién es el que vive peleando con Lucifer en la Biblia? ¿Quién es el que pelea con el diablo cara a cara en la Biblia? Jesús. Por eso el Padre le dice, hijo, siéntate a mi derecha. ¿Sabe cuándo sucedió eso? Cuando Jesús resucitó y se fue al cielo. El Padre dijo, ven hijo mío otra vez, siéntate aquí hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cuándo el Hijo va a hacer eso? Versículo 5. Vaya ahí. Salmo 110, 5. El Señor, ¿quién es el Señor para David? El Mesías, Jesús, está a tu derecha. Quebrantará a los reyes. ¿Cuándo? En el día de su ira. Ahora vámonos ya a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. ¿Cuál es la ira del Hijo? ¿Cuál es la ira del Hijo? La pregunta es, la Biblia nos va a responder. ¿Cuál es la ira del Hijo? Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿De qué está hablando Apocalipsis aquí? De la venida de Jesús. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. ¿Qué hicieron, hermanos? Se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Entonces, ¿tiene Jesús un día de ira? Versículo 17. Porque el gran día de ¿qué? De su ira ha llegado. ¿Quién podrá estar en pie? Le pregunto, ¿usted va a poder estar en pie cuando la séptima plaga del planeta destruya al planeta y tiemble como un borracho? ¿Estará usted apto para poder soportar la venida de la ira de Jehová Hijo? ¿Podrá usted sostenerse y no decirle a las montañas, caed sobre nosotros, para no ver el rostro de Jehová Hijo en el día de su ira? ¿Qué debemos hacer? Honrar al Hijo. Pero vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Perdón, Señor, el Espíritu Santo quiere que yo lo diga. Yo pensé obviar esto, pero vamos a decirlo. Ese versículo. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿En quién? En el Hijo. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Porque los que se van a avergonzar van a decir, cae piedra sobre nosotros y escóndenos de la ira del Cordero que está ahí en el cielo, destruyendo todo el planeta. Ahora bien, ¿qué hacer con nuestra vida? Es la pregunta del año. Yo le pregunto para concluir, ¿estás tú honrando al Hijo? ¿Tus palabras honran al Hijo? ¿Tus actitudes? ¿En tu casa? ¿En tu vecindario? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿En el supermercado? ¿En la tienda? No sé dónde. ¿Honras tu vida al Hijo? Cuando vienes a la iglesia, ¿honra tu vida al Hijo? ¿Qué significa honrar? ¿Besas tú al Hijo? O sea, ¿respeta tú al Hijo? ¿Lo reverencia al Hijo? ¿Lo ama al Hijo? ¿Le obedece al Hijo? Eso es para nosotros irnos a nuestra casa y meditar en nuestras mentes. Porque nosotros todos sabemos que Cristo dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Es decir, si usted y yo honramos al Hijo para que su ira no se encienda contra nosotros, significa
que con nuestra forma de vivir es que usted y yo honramos al Hijo. No es lo mismo decir yo soy adventista y que el que está de aquel lado diga y tú eres cristiano. No es lo mismo, porque nosotros estamos llamados ¿a qué? A honrar al Hijo. Y dos de las razones es porque el Hijo es ¿qué? Dios. Y número dos, Él tiene su ira de ira, que será cuando Él venga por segunda vez.